Y arrancamos con otra lucha, muy importante para los colombianos, la lucha contra la corrupción. En las últimas horas la Fiscalía ha hecho una serie de revelaciones de sus actuaciones frente a cerca de 55, 60 personas vinculadas a la actividad de sobornos y corrupción alrededor de la multinacional Odebrecht. Nos acompaña hasta ahora el señor fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Jaimes. Fiscal, buenos días, bienvenido a Caracol Radio. Gustavo, buenos días, muchas gracias. Bueno, fiscal, vamos a conversar en profundidad sobre este asunto. Le ruego que nos disculpe si a veces se nos revuelven los temas, porque finalmente son todas ramas del mismo árbol. Lo primero que quiero preguntarle, fiscal, es sobre el asunto específico de los funcionarios colombianos involucrados en toda esta urdimbre de corrupción. Uno ve una lista enorme de funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura y se pregunta si participaron en los sobornos, en las coimas, en las corrupciones, o si fueron venales en su trabajo, en la firma de documentos, en la revisión de documentos. ¿Qué los une a todos, fiscal? Gustavo, esa primera línea de investigación consiste en irregularidades contractuales que se presentaron en las modificaciones del contrato de concesión de Ruta del Sol 2. Allí hubo una extensión de plazos, unas modificaciones de los pagos, el asumir obras no ejecutadas, una pretermisión en los procedimientos contractuales. Y eso se hizo al interior de la dependencia estatal encargada de la ejecución del contrato, la ANI. Estas personas, ese grupo de personas intervinieron en todo ese proceso de aprobación de esos otros CIEs, de esas modificaciones que se le hicieron al contrato, siempre ventajosas para Odebrecht y para el consorcio, y siempre negativas para los intereses del Estado. Produjeron un estimativo de 120.000 millones de pesos en perjuicios para el Estado, lo que constituye una primera línea de corrupción en nuestro concepto, en nuestro criterio dentro de este contrato. Señor fiscal, para hacer lo que hicieron estas personas, 32 personas, ¿recibieron órdenes directas de Luis Fernando Andrade, el presidente de la ANI, o algunos de ellos pudieron de buena fe haber participado en este proceso, como digo, revisando y aprobando documentos sin saber que hacían parte de un entramado de corrupción? Estas decisiones se tomaron en comités de distinta índole, técnicos al interior de la ANI, y allí hubo advertencias, allí hubo discusiones y allí hubo aprobaciones de esos otros CIEs. La Fiscalía sí ha encontrado en cada uno de los casos que estas personas sí intervinieron de manera decisiva con un carácter doloso, y por esa razón han comprometido su conducta desde el doctor Andrade, que presidía esa entidad, y todos y cada una de las personas llamadas a imputación. Fiscal, la gente se pregunta por qué tuvo que pasar tanto tiempo para que se hiciera el anuncio de estas imputaciones. Sin duda es un gran número de personas, se avanza de manera notable en el proceso, pero pasó casi que un gobierno y la mitad del otro para que se dieran a cabo estos pasos importantes en la investigación. ¿Por qué tanto tiempo? Mire, las investigaciones en Colombia se iniciaron a finales del año 2016 por estos hechos. Y los primeros años, bajo la administración del doctor Martínez, pues estas investigaciones se dispersaron en varios grupos de tareas de fiscales. Cuando el doctor Francisco Barbosa llega a la dirección de la Fiscalía General de la Nación, dispone una reorganización, hace una reingeniería a este tema y unifica en un grupo de tareas especiales, en un solo grupo de tareas especiales, las funciones de investigación en este caso. Y hemos aplicado este grupo, conformado por unas 50 personas entre fiscales y otras instancias, con policía judicial y analistas, a detectar las irregularidades en esta contratación, pero como Gustavo lo mencionaba,
al inicio de esta entrevista, pues Odebrecht es en realidad toda una maraña. Hicimos la revisión de toda la contratación pública, 4 megacontratos públicos con subcontrataciones. Ya hemos venido entregando al país en todo este tiempo, pues los resultados en esas líneas de investigación previstas, en este caso la de contratación, que implica un gran desgaste profesional desde estudios de financistas, de ingenieros. Esto tiene un soporte probatorio sólido que nos hace constatar las irregularidades cometidas, y al llegar a la culminación de estas investigaciones, pues hemos podido presentarle al país los resultados ya ofrecidos. A ver, señor fiscal, usted nos dice que estas personas, por ejemplo, en el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura, participaron en reuniones, en comités, es decir, que sabían qué estaba pasando. En el escenario, por ejemplo, de Corficolombiana, protagonista del acuerdo de los últimos días con la justicia de Estados Unidos, y en toda esta investigación, ¿ustedes pudieron encontrar la participación de alguno de los funcionarios de Corficolombiana, de los dueños de Corficolombiana, algún tipo de indicio que permita entender que sabían de los hechos de corrupción? Gustavo, yo quiero aquí destacar la cercanía y colaboración intensa que hemos tenido con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y en particular con la Agencia Federal FBI. Nosotros hemos trabajado muy de cerca el caso de Odebrecht con ellos. Tenemos, por tanto, una comunidad probatoria importante, y de esas pruebas se aplican consecuencias jurídicas distintas de acuerdo a la legislación de cada país. En Estados Unidos se ha hecho imputación contra la persona jurídica de Aval, que es la accionista de Corficolombiana. No ha habido imputaciones contra personas naturales, solo una incriminación al caso del entonces presidente de Corficolombiana, José Lian Melo. Las consecuencias en Colombia, de acuerdo a la ley colombiana, son diversas, en virtud de que en Colombia no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas. Luego, al concentrarnos en la responsabilidad penal de las personas naturales y al revisar su conducta, solo hemos encontrado irregularidades de carácter delictivo en el señor Melo, que, insisto, era el presidente de Corficolombiana, y en tal calidad se le investigó y juzgó y está cumpliendo una pena por esos hechos. A eso se contrae cualquier participación delictiva de personas vinculadas a ese grupo financiero. ¿No encontraron ustedes ninguna reunión, ninguna orden, ningún documento, ninguna directiva que pudiera establecer, por ejemplo, responsabilidad penal contra alguno de los dueños, alguno de los miembros de la familia Sarmiento? No, señor. Solamente lo mencionado, y ya se judicializó plenamente como lo dispone el ordenamiento jurídico. Fiscal Jaimes, usted nos dice que tuvieron una plena colaboración con las agencias de los Estados Unidos. En ese acuerdo firmado la semana pasada, quedamos todos con varias inquietudes. Mencionado el funcionario colombiano 1, descrito como de alto rango en la rama legislativa, funcionario colombiano 2, a quien se presenta como ejecutivo de la ANI, quizás están hablando del señor Andrade, que está mencionado por ustedes en la investigación, y funcionario colombiano 3, de alto rango en la rama ejecutiva entre el 2010 y 2018. ¿Ustedes pudieron establecer quiénes son esos funcionarios? Mire, nosotros en el punto de sobornos, Gustavo, hemos detectado sobornos en el caso de Odebrecht por algo más de 80.000 millones de pesos, estimativo que está muy cerca a lo señalado en el acuerdo que usted menciona. Y hemos ya durante todos estos años avanzado en investigaciones decididas sobre el trámite de ese soborno, sobre las personas, sobre los vehículos financieros, sobre los destinatarios, y ahora, desde el día de ayer, sobre las personas que ordenaron esos sobornos, los brasileños, los altos directivos de Odebrecht. Pero le quiero decir que
los destinatarios finales en buena medida ya están no solo judicializados, condenados. Bástenos citar, por ejemplo, a Gabriel García Morales, a Otto Bula, a Bernardo Miguel Elías, a Antonio Guerra de las Predias, a Miguel Pico, entre los que vienen a mi memoria en este momento. Así que el tema de los sobornos está en nuestro sentir plenamente esclarecido. Ya sobre, digamos, el contenido de esas decisiones, pues es un contenido muy propio de las autoridades de cada país y yo no me atrevo a señalar desde aquí de qué manera pues son señalados en el mencionado acuerdo. Pero lo que sí puedo afirmar es que toda esa subcontratación, que fue uno de los mecanismos utilizados por Odebrecht para el pago de sobornos en Colombia, ya está en muy avanzado estado de esclarecimiento, tanto en la condena, como ya acabo de mencionar, como en la investigación en los casos específicamente señalados en la rueda de prensa ayer por la Fiscalía General. Señor fiscal, en estas declaraciones del fiscal general se afirma que se comprueba el ingreso de más de 3.000 millones de pesos, de cerca de 3.500 millones de pesos, a la campaña de reelección del expresidente Juan Manuel Santos. Al mismo tiempo, pues usted sabe, se ha especulado que ese funcionario número 3 es el expresidente Juan Manuel Santos, porque a pesar de estos dos hechos, la Fiscalía no vincula esta investigación al expresidente Santos. Yo debo señalarle primero sobre el caso del doctor Juan Manuel Santos. En su calidad de presidente, de expresidente de la República, pues goza en sus actuaciones como tal de un fuero especial ante la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara. Luego esa dependencia del legislativo a quien compete esa labor de investigación sobre la conducta personal del doctor Juan Manuel Santos. Lo que la Fiscalía ha señalado es que esta estructura criminal gestada y desarrollada desde Brasil por Odebrecht realizaron pagos no solo para obtener y para beneficiarse ellos como grupo de contrataciones irregulares, sino que también en efecto existe la constatación probatoria de que sí realizaron aportes a campañas y a movimientos políticos en Colombia y que esos aportes son específicamente para la campaña del doctor Santos en el año 10 y también en la segunda vuelta del año 14 y asimismo a la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga en la segunda vuelta del año 14 en un estimativo grosso modo de unos 6.500 millones de pesos, que para la época eran algo más de 3 millones de dólares. Esa es la constatación que la Fiscalía da, porque lo que develó la Fiscalía con esta investigación fue precisamente el mecanismo utilizado por Odebrecht para realizar los sobornos en Colombia. Primero por operaciones estructuradas y después, hacia el año 14, por una subcontratación ficticia e ilegal del consorcio en el que participaba. A ver, señor fiscal Jaimes, en lo que usted nos dice queda clarísimo que sí entró dinero de Odebrecht, que sí entró a la primera campaña presidencial de Juan Manuel Santos, que sí entró a la segunda campaña de Juan Manuel Santos y que sí entró a la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Voy al escenario concreto de la persona que ganó ambas campañas, el hoy expresidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo entró ese dinero a las campañas de él? Le cuento, Gustavo, que ese dinero fue emitido directamente por Odebrecht Brasil. Allí no se tocó este consorcio Ruta del Sol. Es decir, la empresa Odebrecht Brasil, por intermedio de la División de Operaciones Estructuradas, que representa una serie de empresas y cuentas offshore en paraísos fiscales de distintos lugares del mundo, trasladó dinero de esas cuentas especiales ocultas que tenía y lo puso en unas empresas en Panamá que finalmente monetizaron el dinero y lo trajeron vía unos contratos ficticios a
Colombia para aportes de campañas. Ese es como el mecanismo de pago utilizado, que se ha detectado por inteligencia financiera, es decir, existe en el rastreo de esos capitales desde operaciones estructuradas hasta hasta las campañas políticas en Colombia. Señor fiscal, usted ha aclarado que estas investigaciones por estos hechos contra el expresidente Juan Manuel Santos corresponderían a la comisión de acusaciones, pero no se puede, como sucede en los distintos procesos disciplinarios, penales, correr un traslado de todo a la comisión de acusaciones, o tiene que ser la comisión la que lo solicite directamente. Sí, el método pues es indistinto. Tenemos esos elementos probatorios y perfectamente se pueden compartir para efectos de las investigaciones que la comisión de acusaciones pues eventualmente inicie o tramite en contra del doctor Juan Manuel Santos. Señor fiscal Jaimes, ustedes pudieron establecer en la misma manera, sin que tenga con eso que entrar en el terreno de tener una diligencia frente a una persona que tiene fuero, pero de la misma manera en que en la ANI establecieron que había reuniones y que todo el mundo sabía, pudieron establecer si, por ejemplo, el candidato Juan Manuel Santos sabía de la llegada de esos dineros. Yo sobre mire, Gustavo, el tema del conocimiento o el consentimiento del doctor Santos, que constituyen un tema de responsabilidad, pues yo no me atrevo a emitir un juicio de valor. Eso precisamente es materia de las investigaciones que realicen las autoridades competentes. Yo lo que puedo afirmarle hoy al país es que en efecto Odebrecht Brasil realizaron los aportes a las campañas presidenciales en Colombia en aquella época, tanto a la del doctor Santos como a la del doctor Zuluaga. La diferencia específica en este caso está en que el doctor Zuluaga pues no es aforado, y en tales términos, haciendo una valoración tanto de la materialidad del delito como de los elementos subjetivos del delito, de conocimiento y de voluntad, la Fiscalía considera que sí incurrió en delitos y por eso al doctor Zuluaga lo ha imputado. Ese es el horizonte judicial, Gustavo. Doctor Jaimes, hay una diferencia también hay una diferencia en términos jurídicos entre Juan Manuel Santos y Oscar Iván Zuluaga, que usted bien acaba de decir, el uno con fuero, el otro sin fuero, pero hay otra diferencia en lo práctico, que el uno no pudo cumplir porque no llegó a la presidencia, pero el otro sí ha debido cumplir de pronto con algún compromiso con sus financiadores de campaña. ¿Ahí hay alguna línea de investigación? Es decir, si el gobierno dio algún tipo de vistos buenos y contratos precisamente para pagar esa millonada que entró a través de Odebrecht. Es pues una pregunta de mucha valoración también. Lo que yo puedo afirmar es que, por supuesto, en el contrato Ruta del Sol 2 se adjudicó a finales del 9 y se suscribió a comienzos del 10. Esto es en el gobierno del doctor Uribe, y las modificaciones contractuales se hicieron todas entre los años 13 y 14, creo que alguna en el año 15. Luego, esas modificaciones de las que yo hablé al inicio de la entrevista, siempre irregulares y siempre en beneficio del consorcio, sí se hicieron durante estos 8 años de gestión. Ya hacer una vinculación de un tema con el otro, pues precisamente es uno de los aspectos que debe ser investigado en nuestro sentir por la Comisión de Acusaciones en esa eventual investigación que se realice. Pero, señor fiscal, ¿hay más funcionarios de alto nivel del Ejecutivo que van a resultar implicados en estas investigaciones? Bueno, nosotros hemos entregado unos resultados muy avanzados de esclarecimiento del caso, pero por supuesto siempre la investigación permanece abierta, está activa y está en colaboración con las autoridades americanas y con las autoridades brasileñas, así que es susceptible de que nuevos elementos de prueba lleguen a la investigación y que sean el soporte de nuevas decisiones eventualmente hacia un futuro.
no puedo adelantarme hacia el futuro. Por hoy lo que hay es esto, y la Fiscalía ha dado unos resultados claros y contundentes sobre el mismo. Fiscal Jaimes, ¿es la primera vez que en las investigaciones queda sobre la mesa el nombre de Juan Manuel Santos para ustedes? Pues sí, en el grupo de tareas especiales hemos tratado de cubrir todos los frentes de investigación, todas las líneas de investigación, de tratar de que no haya ningún vacío en las investigaciones, y pues nos ha llevado a esto que es el mecanismo de corrupción que implementó, que trasladó la empresa brasileña Odebrecht a nuestro país. Y dentro de esa línea encontramos claro, demostrado, probado, no solo los alcances para obtener mejor posicionamiento contractual, sino también hemos encontrado los aportes a campañas y movimientos políticos, que es uno de las facetas del patrón delictivo de Odebrecht a nivel mundial, y de tal manera pues podemos contarle o compartirle a los colombianos los resultados de esa investigación, que son los ya señalados en este tema tan complejo de aportes a campañas y movimientos políticos. Fiscal, en el acuerdo del que hablamos entre Colombiana, el Departamento de Justicia y la Fiscalía de los Estados Unidos, hay una descripción larga de muchas reuniones, de aprobaciones, de cómo se iban a pagar los sobornos, las coimas. ¿A quién le pagaban las coimas? ¿Quién recibía la plata de los sobornos en Colombia, según ustedes? Claro, es lo que le mencionaba anteriormente. Mire, aquí tengo una larga lista de beneficiarios de esos sobornos, de los destinatarios de los sobornos. No sin antes, Gustavo, haciendo precisión que la Fiscalía ya ha investigado y judicializado no solo a los destinatarios, también a los vehículos financieros de esos contratos, es decir, a las empresas vinculadas. Mire, un recuento rápido aquí a memoria. A la adjudicación de los 6.5, el destinatario fue Gabriel García Morales, viceministro de Justicia, y condenado. Los vehículos financieros, Eduardo y Enrique Gisáez, unos empresarios barranquilleros, condenados. Contrato de estabilidad jurídica, destinatarios Soto Bula, Bernardo Miguel Elías, Antonio Guerra de la Espriella, Miguel Pico Pastrana, fueran los destinatarios de esos $2 millones que se pagaron por estabilidad jurídica, todos ellos condenados. De la adición Ocaña Gamarra, Federico Gaviria fue la persona destinataria de un pago por operaciones estructuradas. Y luego viene una serie de personas a los cuales fueron las personas que monetizaron unos subcontratos ficticios, entre ellos esos lobistas o esos intermediarios que movieron personas, dirigentes políticos, para influir en la adjudicación y en el trámite de ese otrocidio Caña Gamarra que es tan mencionado aquí. Esencialmente Federico Gaviria y Otto Bula fueron receptores de numerosos de esos subcontratos, y estas personas están judicializadas y condenadas. Pero lo que le quiero decir, lo que quiero resaltar, Gustavo, es que aquí no solamente se ha ya judicializado a los destinatarios, también a los vehículos financieros. Hay numerosos representantes legales, propietarios, socios de esas empresas que sirvieron de tránsito de esos dineros mal habidos para que llegaran a su destino. Lo significativo de este paso reciente que la Fiscalía da en los resultados de sus investigaciones consiste en determinar quién pagó los sobornos y cómo se dio esa orden. Entonces, lo que en resumen se debe decir es que la estructura de Odebrecht en Brasil trasladó ese mecanismo de pago de operaciones estructuradas para realizar los mismos, y que luego a partir del 14 se realizaron los mismos por un mecanismo de pago de subcontratos ficticios. Esa es, digamos, el horizonte completo que hay en torno a los sobornos pagados por Odebrecht en nuestro país.
Fiscal Jaimes, todas estas personas que tienen diferentes niveles, que son cabilderos, que son lobistas, que son intermediarios, reciben esos dineros que vienen de Odebrecht del Brasil. Se puede hacer el rastro para saber a dónde llega parte de esos dineros. Por lo general esta gente se queda con el 20, el 30 en los esquemas de corrupción que conocemos en Colombia, pero hay un cacao que se lleva el 70. Podemos establecer, la Fiscalía podría establecer si ese dinero llegó a algún miembro del gabinete del presidente Santos, a un alto funcionario del gobierno del presidente Santos, a un consejero del presidente Santos, que es el que recibe finalmente los dineros porque da la orden que se les den los contratos. Mire, Gustavo, se hace, le voy a describir un poco la forma como hemos hecho estas investigaciones. Hicimos lo que yo denomino inteligencia financiera, es decir, el rastreo financiero desde la emisión del pago por toda esa estructura y los pagos sucesivos que realizan, porque aquí hay normalmente varias escalas o varios niveles de pago. Entonces se hace el rastreo financiero hasta las empresas supuestamente puestas por el receptor de la coima, y una vez llega allí, pues obviamente hay en todo ese interregno hay un rastreo de carácter financiero. Pero en estos casos hay un momento en el que se monetiza el soborno. Entonces hay una persona que finalmente acude a algún banco y cobra por ventanilla el dinero. Hasta esa persona, por supuesto, existe el rastreo financiero. De ahí para allá, desde la persona que monetiza el dinero hasta no sabemos hasta dónde, pues en cada caso particular se debe determinar ya no por rastreos financieros, sino por otros medios probatorios, normalmente declaraciones, pues cuál es el destinatario final y, como usted lo dice, quién se quedó con la mayor parte, porque normalmente pues cada uno de estos pasos deja algunos réditos y las personas van dejando algún dinero. El dinero, Gustavo, se va perdiendo por el camino poco a poco, pero el destinatario final y grueso del soborno pues normalmente se da por declaraciones, por delaciones, por otros medios probatorios distintos al rastreo financiero. Más o menos le he explicado un poco, y en cada uno de los casos la forma o el método de investigación que ha realizado la Fiscalía para avanzar en estos casos. Señor fiscal, en estos casos de corrupción a estos niveles, es claro que siempre hay una llave de congresistas, gobernadores, alcaldes y contratistas. Usted ha mencionado ya a los congresistas que han estado implicados en este caso y que ya han sido condenados, pero en esta nueva línea de investigación de la Fiscalía van a salir nombres de congresistas y gobernadores, principalmente, que no hayan sido conocidos por la opinión pública. El listado de las investigaciones es el que he mencionado. Eso hay hasta hoy. Como le he dicho, la investigación está activa, persiste, y en caso de que haya nuevos elementos probatorios o nueva información obtenida dentro de la misma, pues procederemos, como siempre, a que haya la judicialización respectiva. Fiscal Jaimes, usted bien ha dicho que los dineros se van repartiendo de mano en mano y termina siendo muy difícil saber quién se quedó con quién cuando hay tanto corrupto con el bolsillo abierto. Pero en el caso, por ejemplo, de los dineros que entran a una campaña presidencial, ¿hay forma de saber qué pasó con esos dineros? ¿Quién se quedó con los dineros? ¿Si fueron usados para qué en la campaña? ¿Si se compró votos, por ejemplo, con esos dineros? En el caso de la campaña del doctor Santos, recordemos que esos dineros llegaron finalmente a manos del señor Roberto Prieto. El señor Roberto Prieto fue judicializado, fue condenado ya por estos hechos en lo que a su órbita funcional dentro de la campaña correspondía, y esa es la acción o actuación de la justicia allí. Pues aparentemente se aplicaron a gastos de campaña en una u otra manera, pero ya existe en lo que concierne a particulares un esclarecimiento y una atribución de responsabilidad por parte de la justicia en el tema del señor Roberto Prieto. Y no hay forma de saber si el señor Prieto
además de lo que ya la justicia determinó, pudo haber hecho llegar más dineros a otras personas de un nivel más alto? No, por el momento no hay elementos que nos lleven hacia allá. El señor Prieto pues no ha explicado más allá de lo ya señalado sobre su conducta. ¿Cuál es, señor fiscal, el funcionario 3? Es que yo creo que la pregunta grande es esto, porque lo que entendemos es que es un hombre que no era necesariamente del gabinete de Juan Manuel Santos, pero que estuvo durante los 8 años de gobierno. No hay mucha gente que cumpla esas condiciones, pero pues tampoco hay una sola, hay varias. ¿Ustedes ya tienen claro ese nombre? No, y no es tarea nuestra específicamente el funcionario 3. Yo entiendo la inquietud periodística, por supuesto, pero nosotros pues desde el punto de vista judicial estimamos que en todo lo concerniente a ese famoso Otrocío Caña Gamarra, pues existe casi que un esclarecimiento total de los sobornos. Hay un listado bastante extenso de contratos ficticios, es decir, contratos que no se ejecutaron y se pagaron, y que finalmente, como lo he mencionado, se monetizaron. Alguna de esas personas, de esa monetización, pues puede tomar distintas vías, y sobre eso pues solo puede haber rastreo judicial por vía de testimonios. Entonces, nosotros hemos judicializado toda la cadena de sobornos, a todos los partícipes, el emisor, el tramitador, el receptor. Todo eso está absolutamente judicializado, como ya lo he mencionado en los ejemplos dados. Ir más allá, pues, es muy complejo para la justicia. Así que el famoso funcionario 3 de los medios, o del informe, por supuesto, del informe, pues a la verdad habría que la respuesta específica y directa pues la tienen los investigadores norteamericanos, que fueron los que atribuyeron ese catálogo a la persona receptora. Eso es lo que yo le puedo señalar sobre su pregunta. Fiscal, el presidente Petro en los últimos días ha mencionado mucho al exfiscal Néstor Humberto Martínez. También se hicieron varios debates en el Congreso de la República por Jorge Robledo mencionando su nombre. Le quiero preguntar entonces directamente, ¿hay alguna línea de investigación donde aparezca el nombre de Néstor Humberto Martínez antes, durante y después de su paso por la Fiscalía en relación con el caso de Brecht? Mire, el nombre del doctor Martínez sí aparece dentro de las investigaciones como asesor jurídico en algunos temas del Grupo Aval. En esa instancia aparece, y yo les puedo afirmar que del contenido o del contexto de su mención y del contenido de las evidencias y de la información judicial obtenida por la Fiscalía, no se le puede atribuir en esa medida ningún tipo de calidad de indiciado o de imputado al doctor Néstor Humberto Martínez. Esa es la mención específica que hay sobre el particular en el expediente de Odebrecht. Pero, señor fiscal, ¿es evidente la intención del exfiscal Martínez de que esta investigación no avanzara en la Fiscalía? Mire, no hago juicios de valor. Lo que primero debo decirle que sobre la tarea del doctor Martínez como fiscal general de la Nación, ya después, pues no es objeto de esta investigación, que entre otras cosas también es una persona aforada en ese sentido. Si el doctor Martínez, por acción o omisión, en algún momento incurrió en irregularidades como fiscal general de la Nación, pues no es competencia, escapa también por aforamiento a la Fiscalía General de la Nación. Eso en primera instancia. Entonces no mal puede existir en esa medida algún tipo de investigación contra el doctor Martínez en su calidad de fiscal general de la Nación. Corresponderá a las autoridades respectivas hacer los trámites de rigor sobre el particular. Fiscal Jaimes, la otra parte de la investigación compromete ya directamente, en las revelaciones que hicieron ustedes en las últimas horas, a los brasileños, a los funcionarios de Odebrecht. Tuvimos un listado de varios de ellos, que puede que 2 o 3 nombres nomás sean familiares para la opinión pública, pero el presidente Gustavo Petro dijo ayer:
Los dejaron escapar, la fiscalía los dejó ir y el señor Odebrecht no ha pagado ni un peso de las multas. A ver, Gustavo, en efecto es la primera vez en Colombia que se toma... ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? Fiscal. ¿Aló? Sí, ¿me están escuchando? Sí, perfectamente, fiscal, perfectamente. Bueno, qué pena, es que hubo aquí una inconveniente. Le decía que en efecto es la primera vez que la Fiscalía General en Colombia toma unas decisiones contra estas personas vinculadas a Odebrecht. Y esto data precisamente del acuerdo de culpabilidad de los brasileños en Estados Unidos a finales del año 16, cuando se inician las investigaciones, cuando, insisto, aceptan los hechos y aceptan su responsabilidad sobre los mismos. Pues bien, Gustavo, ese mecanismo utilizado por Odebrecht para el pago de estos sobornos y el mejoramiento de sus condiciones contractuales, pues se hizo en muchos países del mundo y ese mecanismo se trasladó y se implementó en Colombia. Y por supuesto esas conductas estaban activas, esas conductas estaban ahí presentes y las investigaciones vigentes y activas. Y había que tomar unas decisiones judiciales porque por supuesto no se podía permitir que su conducta quedara en la impunidad. De tal manera se tomaron unas decisiones que consisten, como se ha mencionado, en radicar solicitud de audiencia de formulación de imputación contra toda la estructura de Odebrecht que tuvo injerencia en esas irregularidades en nuestro país. Desde el señor Marcelo Odebrecht, que era el presidente y quien ideó todo este mecanismo, hasta todos y cada uno de los funcionarios que realizaron estas prácticas corruptas en Colombia, que tanto repudio merecen y que también merecen una sanción ejemplar por parte de la administración judicial. Ahora, para decirlo en términos muy colombianos, fiscal, se volaron pero en 2017, no actualmente. Hubo un evento, el que se trae a colación, que por ustedes, Gustavo, sí, hubo un evento en que se intentó una judicialización y las personas, los implicados salieron del país. Eso ocurrió en otros tiempos. Nosotros llegamos en el año 20, por instrucción, por política del señor fiscal general Francisco Barbosa, se asumió este caso con seriedad, con rigor jurídico, con toda la disposición de trabajo, y yo me siento muy honrado, Gustavo, de presentar como vocero de ese grupo de tareas especiales los resultados ante el país de lo ya dicho, y que definitivamente se esclarezca este caso y se judicialice a los responsables. Es decir, cuando el presidente Petro dice que la Fiscalía Colombiana y las autoridades colombianas dejaron escapar a los brasileros de Odebrecht, incluido a Martorelli, que era un hombre millonario y muy, muy, muy poderoso, influyente no en Colombia, sino en toda América Latina, y que lo dejaron escapar casi que con voluntad, lo que le leo a una presidenta entre líneas, ¿tiene razón? Esos hechos específicos que ustedes mencionan también han sido objeto de investigación judicial. Y pues ustedes conocen muy bien que se ha incluso llegado a una imputación a un fiscal delegado que está siendo investigado y ya está siendo juzgado por esos hechos. Así que ni siquiera esa arista de esta investigación hemos querido dejar. Todo ha sido investigado y por eso los resultados ya mencionados. Esperemos finalmente que la justicia concluya con ese episodio y determine con claridad lo que ocurrió en aquel entonces, pero para ser muy precisos y muy claros, ni siquiera esa arista de la investigación, ni siquiera ese vacío de la investigación hemos dejado. También se investigaron esos hechos y también se tomaron decisiones. Esperemos que la justicia siga operando sobre el particular. Señor fiscal, ayer en la rueda de prensa el fiscal general dijo que iban tras la cabeza de toda esta red de corrupción que es precisamente Marcelo Odebrecht, que era la cabeza de la multinacional brasileña.
pero él es un hombre libre. Él quedó en libertad en abril de este año después de llegar a un acuerdo con la justicia brasileña y de colaborar. ¿Tiene Colombia los mecanismos judiciales para hacer regresar a Colombia o venir a Colombia a Marcelo Odebrecht cuando ya es un hombre que pagó a la justicia brasileña? A esta persona y a todas las personas que hemos hecho solicitud de formulación de imputación, pues se surtirán los procedimientos habituales para hacerlo comparecer, es decir, se le hará una citación, pero pues existen mecanismos nacionales e internacionales para hacer efectivas decisiones. Lo que yo le puedo responder es que la Fiscalía colombiana hará uso de todos los medios y de todos los mecanismos judiciales nacionales e internacionales para hacer comparecer a todos los autores y responsables de estos hechos. Agotaremos todas las vías para ello. Señor fiscal Gabriel Jaimes, última inquietud. En lo que queda del periodo del fiscal Barbosa, en lo que queda de esta, entre comillas, administración en la Fiscalía, ¿habrá algo más de Odebrecht o ayer se cerró todo? Con esto se ha hecho un esclarecimiento grande de todo el tema de Odebrecht, pero como nos lo ha señalado, nos lo ha pautado el señor fiscal general, pues el periodo constitucional de él al frente de la Fiscalía, por supuesto, es hasta el 12 de febrero del año venidero y pues Dios mediante estaremos activos tomando las decisiones que el país espera y que la justicia amerita. Fiscal, muchísimas gracias, muy amable por compartir con la audiencia de Caracol Radio el detalle, la minucia de las revelaciones de la investigación de la Fiscalía sobre el caso Odebrecht. Buen fin de semana para usted. Igualmente, muchas gracias, Gustavo. Feliz tarde. 6:42, el fiscal Gabriel Jaimes y la investigación de la Fiscalía sobre el escándalo de corrupción de Odebrecht en Colombia.